por TC. Amigos, 12 horas 46 minutos. Vamos de inmediato con la revisión del mensaje que diera hace pocos minutos del presidente de la República luego de haberse reunido con el COE Nacional en torno a la situación que tiene que ver mucho con el aparecimiento de esta nueva cepa en Reino Unido del COVID-19. Este es el siguiente resumen. Vamos. El estado de excepción durante 30 días en todo. Declarar toque de queda a partir de hoy y durante 15 días, vigente desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. En este mismo horario regirá la ley seca. Declarar la restricción de circulación vehicular a nivel nacional. Establecer nuevos horarios de funcionamiento para centros comerciales desde las 8 hasta las 20 horas, con aforo permitido del 50% de su capacidad. Reducir el aforo de restaurantes y hoteles al 30% de su capacidad. Decretar el cierre de las playas del país los días 24, 25 y 31 de diciembre, además del 1 de enero. Limitar las reuniones sociales a un máximo de 10 personas. Prohibición de quema de monigotes en todos los espacios públicos. Amigos, lo que ocurre en el mundo a propósito del coronavirus también se replica en el mundo. De hecho, el Comité Científico de la Agencia Europea de Medicamentos aprobó la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el coronavirus. Adelantó que no hay pruebas de que el antídoto sea ineficaz contra la nueva cepa de coronavirus detectada en Reino Unido. La decisión abre las vías a las campañas de vacunación en la zona. Los países europeos iniciarán las aplicaciones desde el domingo 27. El órgano regulador había decidido adelantar la decisión de la vacuna prevista en principio para el 29 de diciembre por la presión recibida por parte de algunos estados. Y la nueva variante de coronavirus detectada en Reino Unido preocupa a los científicos por su capacidad de expandirse. Sin embargo, los expertos afirman que es demasiado pronto para activar las alarmas, ya que los virus pues cambian para adaptarse y sobrevivir, pero aquello no significa que sean más peligrosos y mortales. El gobierno británico decidió confinar a más de 20 millones de personas por el aumento de los casos de COVID que vincula a una nueva cepa. Sintiéndolo en el alma, no podemos celebrar la Navidad como estaba previsto. El motivo es una nueva cepa del virus, más contagiosa. Ante la decisión del gobierno británico, nos preguntamos qué se sabe de la nueva variante. Para empezar, no es la primera vez que el coronavirus muta. Estamos hablando de mutaciones a lo largo de la evolución del virus, que eso es algo normal, ya se conocen pues miles de ellas. También se conoce que los virus cambian para adaptarse y sobrevivir. En realidad lo que él hace es intentar ser capaz de introducirse en la célula que va a parasitar antes. Y esto no significa, aseguran, que sea más peligroso. En absoluto tiene que significar que el virus esté ganando virulencia. Lo suele hacer en sentido contrario, en el de adaptarse con una menor virulencia. Las autoridades británicas señalaron que aunque aparentemente la nueva variación del virus se transmite más fácilmente, no hay indicios de que sea más mortífero o que cause una forma más severa de la enfermedad. Tampoco tiene por qué variar la eficacia de la vacuna. Si vemos los cambios que estas mutaciones hacen a la proteína de pico, que es el objetivo de la vacuna, no creemos que haya suficiente para cambiar la efectividad de la vacuna. Las nuevas cepas pueden volverse más comunes simplemente por estar en el lugar correcto en el momento adecuado, como en el caso de Londres, que no tenía altas restricciones hasta hace poco. De hecho, ahí la nueva cepa se detectó por primera vez en septiembre y 2 meses después, alrededor de una cuarta parte de los casos en Londres eran de esta nueva variante. Ya para diciembre representaba casi 2/3 de los casos. Pamela Montilla, TC Televisión.
Más de una decena de países europeos restringieron sus vuelos desde el Reino Unido por una nueva cepa del coronavirus que sería hasta un 70% más contagiosa, aunque no se ha demostrado que sea más letal, según el ministro británico de Salud. Reino Unido cada vez más aislado. Más de una decena de integrantes de la Unión Europea interrumpieron o restringieron sus conexiones desde y hacia territorio británico durante los próximos días, ante la propagación de la nueva cepa del COVID. Entre ellos están Países Bajos, Bélgica, Italia, Alemania, Francia, Irlanda, Austria, España, Portugal, República Checa, Bulgaria, Hungría, Noruega, Turquía e India. La misma decisión han tomado países latinoamericanos como Argentina, Colombia, Chile, Perú y El Salvador. Decenas de personas provenientes del Reino Unido estaban varadas en los aeropuertos alemanes y tenían que esperar los resultados de una prueba de diagnóstico, probablemente a lo largo de este lunes, para poder salir. España, por su parte, anunció que reforzará el control de verificación de pruebas PCR a los viajeros llegados de ese país. El primer ministro Boris Johnson sostendrá este lunes un encuentro de su equipo para las situaciones de crisis ante la suspensión de viajes debido a esta nueva cepa. El sábado el gobierno impuso nuevas medidas para Londres y amplias zonas del sureste de Inglaterra, con el cierre de tiendas no esenciales, gimnasios, peluquerías, así como la prohibición para pasar a otras áreas del país. La Organización Mundial, por su parte, ha pedido reforzar los controles. Pamela Montilla, TC Televisión. Más de 500,000 de personas ya han sido vacunadas contra el coronavirus en los Estados Unidos. Según el primer reporte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, un total de 2,838,000 de dosis han sido distribuidas en el país y 556,000 estadounidenses ya han sido inoculados con la vacuna de Pfizer en los primeros 6 días de campaña, a diferencia de Reino Unido, que solo ha inmunizado a 137,000 personas en la primera semana. Y Uruguay inició este día el cierre de sus fronteras aéreas, marítimas y terrestres, así como la entrada en vigencia de la ley que limita el derecho de reunión por el aumento de casos de la COVID-19 en ese país en las últimas semanas. En casos de desobediencia se aplicará una multa, explicaron los ministros de Defensa Javier García e Interior Jorge Larrañaga, quienes coincidieron en el llamamiento a la población de ese país a acatar las normas y evitar aglomeraciones. Solo se permitirá el ingreso para el transporte de carga y ayuda humanitaria. Muy bien, y ya regresamos con más información para ustedes. Vamos a revisar todas las cifras justamente sobre el coronavirus. No se vaya, siga con nosotros. Muy bien, repasamos inmediatamente las medidas de seguridad, las nuevas medidas que están en el Ecuador. Así que vamos a repasarlo nuevamente. Desde las 0 horas del 22 de diciembre se restringe el ingreso de los viajeros que arriben a Ecuador desde Reino Unido, Austria, Sudáfrica y países de la Unión Europea. Aislamiento preventivo obligatorio durante 5 días para no residentes en Ecuador. Los viajeros que no tengan resultados negativos deberán cumplir el APO, es decir, el aislamiento preventivo obligatorio, durante 10 días a partir del arribo. Declarar el estado de excepción por 30 días en Ecuador. Toque de queda a partir de hoy, 22 horas hasta las 4 de la madrugada, por 15 días. Igualmente, esto va con la ley seca. Son parte de las nuevas medidas que se están dando en el Ecuador. También tenemos acá la restricción de circulación vehicular a nivel nacional. Nuevos horarios de 8 a 22 horas y 50% del aforo en centros comerciales. Reducir el aforo 30% en los restaurantes. Los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero se cierran las playas en todo el país. Cierre de bares, discotecas, centros de diversión nocturnas. Limitar las reuniones a máximo 10 personas en los hogares. Prohibición de quema de monigotes en espacios públicos. Prohibición de quema de monigotes. Estas son las nuevas medidas que se están aplicando acá en el Ecuador, mi querida Saskia.
Y vamos a volver a escuchar precisamente las declaraciones del presidente de la República, donde anunció las nuevas medidas de bioseguridad por el coronavirus. El estado de excepción durante 30 días en todo el espacio ecuatoriano. Declarar toque de queda a partir de hoy y durante 15 días, vigente desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. En este mismo horario regirá la ley seca. Declarar la restricción de circulación vehicular a nivel nacional. Establecer nuevos horarios de funcionamiento para centros comerciales desde las 8 hasta las 20 horas, con aforo permitido del 50% de su capacidad. Reducir el aforo de restaurantes y hoteles al 30% de su capacidad. Decretar el cierre de las playas del país los días 24, 25 y 31 de diciembre, además del 1 de enero. Limitar las reuniones sociales a un máximo de 10 personas. Prohibición de quema de monigotes en todos los espacios públicos. Muy bien, amigos, veamos cuál es la situación a esta hora en el sector de La Bahía, nervio del comercio en Guayaquil. Carla Santana nos tiene el siguiente informe. ¿Qué tal, compañeras? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Así es, mucho movimiento acá en el sector Bahía, en el centro de Guayaquil, justamente en las calles Eloy, Alfaro y Olmedo. Venimos a verificar un poco, pues, cuál es el movimiento a esta hora en este sector muy comercial de la ciudad. Y pues, luego, pues, de la afluencia de personas en este sector que se registró el fin de semana, esperábamos que hoy lunes sea menor la afluencia. Sin embargo, pues como vemos en imágenes, es todo lo contrario. A medida que pasa el tiempo, acá pasan los minutos y las horas, va llegando muchas más personas. De estos vendedores informales, incluso que fueron reubicados en el sector norte de la ciudad, pensábamos que no íbamos a encontrarlos, pero fue todo lo contrario. Estamos viendo también vendedores que están apostados en las aceras. Por acá está también la Policía Metropolitana haciendo su trabajo, pero no hay mucho control. Vamos a ver si entrevistamos a algunos vendedores en esa parte para ver cómo va la afluencia de personas. Amigos, muy buenas tardes. La gente está viniendo bastante acá a La Bahía. Sí. Sí, como todas estas festividades. El fin de semana también estuvo movido. Sí, bastante movimiento. ¿Y hoy lunes a esta hora también? Está menos que ayer, el 50% menos de lo de ayer. Pero a medida que va pasando el tiempo, pues va llegando más la gente. Parece que sí, por el mediodía me imagino que debe haber más movimiento. Perfecto. Hemos palpado también que hay personas que están sin la mascarilla, que es lo que también nosotros venimos a verificar si se están cumpliendo pues estas medidas de bioseguridad. Quiero comentarles que pues nosotros, aparte de acá de La Bahía, estuvimos recorriendo en la parte de la Casuarina, donde hay mucho comercio también a esta hora. Quiero que ustedes, por favor, puedan ver las imágenes y un poco también si se está o no cumpliendo pues con el distanciamiento social en este sector. Mírenlo a continuación. ¿Ya ha visto gente sin mascarilla o si están respetando las medidas? Sí, por ahí algunos que otros, pero igual hay que sacarse la mascarilla como para respirar supuestamente 10 minutos, pero fuera sin hablar con nadie. Pero la gente está respetando la distancia. Claro, sí, un poco. O sea, la tarde la gente que anda en la calle ya anda junta, pero así en los locales está respetándose la... ¿Y usted también está respetando el aforo de la gente? Claro, así es. Bueno, como lo mencionábamos hace pocos minutos, también el trabajo de la Policía Metropolitana, de los agentes de tránsito municipal también están haciendo su trabajo. Sin embargo, es un llamado a toda la ciudadanía, pues que si viene a hacer una compra acá en La Bahía, venga con una persona, porque vemos muchas familias aglomeradas, que si bien es cierto, pues La Bahía también hay muchos sectores como que son reducidos los espacios. En todo caso,
se pegan unos a otros y es lo que se debería evitar. Compañeros, esa es la información que tengo hasta el momento. Más adelante estaremos en otro punto acá en el centro de la bahía. Muy buenas tardes. Bueno, ahí está la información de Carlita Santana, está desde el corazón comercial popular de Guayaquil, la bahía, como tú observaste, Saskia, hay mucho movimiento también. Y estamos viendo que no tienen la mascarilla, y ese es el problema justamente que estamos anunciando. Está la emergencia ya, digamos, a nivel nacional. El presidente de la República ya lo expresó, están las medidas que hemos leído para ustedes, justamente para que las mantengan, las recuerden y la practiquen. Yo creo que ahí las vamos a repetir. Desde las 0 horas del 22 de diciembre se restringe el ingreso de los viajeros que arriben a Ecuador, desde Reino Unido, Austria, Sudáfrica y países de la Unión Europea. Aislamiento preventivo obligatorio durante 5 días para no residentes en Ecuador, Saskia. Así es, los viajeros también que no tengan resultados negativos deberán cumplir con este aislamiento preventivo obligatorio durante 10 días a partir del arribo. Además, declarar el estado de excepción por 30 días en Ecuador. Y toque de queda a partir de hoy lunes, desde las 22 horas hasta las 4 de la mañana por 15 días. Igualmente, la ley seca. Bueno, hay también la restricción de circulación vehicular a nivel nacional, nuevos horarios de 8 horas a 20 horas y 50% de aforo en centros comerciales. Reducir el aforo al 30% en restaurantes. Ojo con esto, son diferentes. Los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero se cierran las playas del país. Así es, también limitar reuniones a máximo 10 personas en los hogares y prohibición de quema de monigotes en espacios públicos. Medidas adoptadas hace pocas horas por el presidente de la República. Vamos a escuchar precisamente ahora declaraciones del señor Juan Zapata. Él se encuentra en el EQ 911 sobre las medidas también adoptadas desde la capital de la República. Los salvoconductos los están entregando los GATS. En este caso, Quito, por ejemplo, está emitiendo salvoconductos. No se va a centralizar esa función en el COE nacional, lo van a seguir dando los municipios. Y vuelvo a insistir, lo que se hará es solamente una supervisión y una fiscalización de los mismos, por cuanto las condiciones van a cambiar. En el tema del transporte en carretera, usted sabe que la última resolución del COE nacional es que no exista esta restricción. Por lo tanto, eso tampoco se ha cambiado, esa resolución sigue en firme, pero le vuelvo a insistir, hay medidas que son preliminares, nosotros seguiremos analizando en estos días, de hecho mañana tenemos nueva reunión del COE nacional y cualquier situación que tenga que irse ajustando, pues la iremos comunicando con oportunidad. Muy bien, amigos, nos vamos al centro de la capital para conocer cómo se encuentra el tema de las congestiones en ese lugar. Verónica, adelante, el país te escucha. Así es, existe muchísima preocupación por parte de las autoridades por las aglomeraciones que se han registrado en algunos sectores de la capital en estos últimos días previos a la fecha de Navidad. De hecho, en estos momentos, como pueden ver, nos encontramos en el centro de Quito, en el sector de Lipiales, afuera de uno de los centros comerciales del ahorro más populares que tiene la ciudad. Y vemos cómo poco a poco, pues la gente, los comerciantes informales se van ubicando en las calles. Algunos guardando el distanciamiento social y otros, pues vemos claramente que no cumplen con las medidas de bioseguridad, sabiendo que Quito es la ciudad con mayor número de contagios que se registra en el país. ¿Por qué sale usted a las calles? ¿Por qué ha salido? ¿Por qué ha tomado la decisión de salir a las calles en estas fechas? Es que en estas temporadas, véase, para la gente, los albañiles, construcciones, para la construcción se van con los trabajos. Y como yo tengo también mis hijos, pues tienen que entender que para darles un poquito de comida cada día. Por la necesidad usted corre el riesgo. No es correr riesgo tampoco. Es que imagínese ahora si no nos dejan vender. Usted mismo están viendo que los metropolitanos no nos dejan vender, nada de eso. Imagínese, vea. Señor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Quizá usted haciendo compras de última hora? Sí, estamos comprando aquí. ¿Y no le da miedo de contagiarse? No, ando cubierto con mi mascarilla. Vemos también, no sé, hace pocos minutos vimos que están las autoridades de la Agencia Metropolitana de Control, pues haciendo que las personas se retiren y guarden también el distanciamiento social. Bueno, y es importante recalcar que hasta el momento Quito cuenta con más de 74,000 casos confirmados de COVID-19. Es por eso que las autoridades del COE nacional pues se reunieron esta mañana y adoptaron nuevas medidas que deberán cumplir
cumplirse a cabalidad en los próximos días. Lo hacen por nuestra salud, por las de nuestras familias, porque estos no son momentos para comprar, sino son momentos para cuidarnos. De hecho, en estos momentos vamos a hacer contacto con Alcibiades Onofre, quien se encuentra en el aeropuerto Mariscal Sucre. Alcibiades, cuéntanos cuáles son las nuevas medidas que se han tomado con los vuelos que vienen de Europa y principalmente de Reino Unido. Te escuchamos. Verónica, televidentes, aquí las medidas de seguridad en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito se mantienen desde el inicio de la pandemia y pese al anuncio sobre la variación del COVID-19 que en estos momentos mantienen alerta al mundo. Pero después de los anuncios del COE Nacional, la dinámica cambiará en esta terminal aérea, pues iniciará con la toma de pruebas de antígenos adicional a la PCR que presenten los pasajeros que arriben, y quienes no sean residentes ecuatorianos tendrán 5 días de cuarentena en un hotel. Por el momento, aquí en el aeropuerto se mantienen las medidas de bioseguridad y se insiste en el distanciamiento social y el uso correcto de la mascarilla. Cuidarse, usar mascarilla, la distancia social, lavarse las manos constantemente, nada nuevo. Una nueva variante y la verdad que tenemos que tener cuidado sobre esa negativa posibilidad, pero hay que recomendarle a los ciudadanos que sigan manteniendo la distancia. Les damos a conocer también que Ecuador no cuenta con vuelos directos desde y hacia Reino Unido, pero sí llegan pasajeros que podrían derivarse de conexiones a través de aerolíneas con frecuencias operativas aquí. Lo que sí sugieren expertos es reforzar el control migratorio para pasajeros que lleguen en conexiones o hayan estado en los últimos días en ese país y aplicarles pruebas inmediatamente. Reiteramos que el itinerario de los vuelos desde y hacia Europa se mantiene aquí en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, pero en el Aeropuerto José Joaquín de Olmedo se encuentra Vanessa Filella para informarnos si hay alguna novedad o cambio que se contemple sobre esta emergencia suscitada. Coméntanos, Vanessa. No existen cambios. Acá también se mantienen los mismos itinerarios de vuelos. Incluso se tiene prevista la llegada de un vuelo de KLM a las 6:30 de la tarde desde Ámsterdam. Pudimos darnos cuenta que existe un poco de desconocimiento por parte de algunos familiares de los pasajeros que están por arribar de otros países en torno a esta nueva variante de coronavirus. No tengo conocimiento. Sería muy buena idea cerrar, protegernos un poco más de este COVID-19. Hasta ahora sabemos que países como Colombia, Chile y Argentina ya suspendieron sus vuelos desde y hacia Reino Unido. Aquí en Ecuador también ya se decidió cerrar el tránsito desde Europa por 15 días e incluso existe la disposición de un estado de excepción por 30 días en el país. Yo creo que sí, las medidas deben tomarse a tiempo para evitar, para nosotros protegernos. Yo pienso que es un momento apropiado para que las autoridades tomen las medidas y nosotros estar protegidos como país. Nosotros seguiremos muy pendientes de las restricciones que se tomen en la sesión del COE Nacional que se está desarrollando en este momento con sus principales integrantes. Lo seguiremos informando en el noticiero de las 19 horas con un reportaje completo sobre todas estas medidas. Continuamos. Muchas gracias, Vanessa, y más adelante vamos a tener más informaciones para ustedes sobre las medidas urgentes que se están tomando en el Ecuador por el coronavirus. Pero vamos a otro tema. Después de casi 3 años de construcción, se inauguró el sistema de transporte público masivo Aerovía en Guayaquil. En el acto estuvo el exalcalde Jaime Nebot, quien inició el proyecto. Nicole Khalil se encuentra en una de las cabinas y desde allí nos informa. Nicole, el abogado Nebot, ¿seguirá participando de la ejecución de obras? Adelante. Jaime Nebot indicó que está retirado de la política electoral, pero no de la política social y que por eso continuará sugiriendo obras para la ciudad. Hay que hacer más de lo mismo porque habrá que hacer más puentes, habrá que hacer más ramales de la aerovía, habrá que hacer muchas obras más y hay que innovar. Hace 20 años la internet no era una necesidad. Prácticamente no existía a nivel masivo. Hoy día es una necesidad. La Agencia Francesa de Desarrollo otorgó al municipio de Guayaquil un préstamo por $114 millones a un plazo de 20 años con 5 años de gracia, al 4.88% de interés anual. Con este préstamo, el Cabildo financió el 85% de la obra y el consorcio francés Poma-Sofratesa aportó como contratista el otro 15%, es decir, $20 millones. Y aérea, estas estaciones, etcétera, eso lo paga el municipio a 20 años plazo, con 5 de gracia, al menos del 5% de interés. Los buses aéreos son las cabinas.
Eso lo paga quien ganó la concesión. Y toda la operación, mantenimiento, energía, empleados, gastos, repuestos, reparación de daños, lo paga el concesionario. La alcaldesa de Guayaquil indicó que se crearán más rutas. La estación de la avenida Quito se anexa con la Casa de la Cultura y con el Parque Centenario. Los guayaquileños podrán caminar por la avenida 9 de octubre, llegar al Malecón 2000, si pueden llegar también al Malecón del Salado, se pueden unir con Guayarte y muy pronto también con Urdesa, Distrito Creativo. Un recorrido lleno de color, música y arte. La aerovía tiene el sistema inclusivo para las personas con discapacidad. Hay ascensores y señaléticas para no videntes. Con internet, con cámaras de seguridad y pronto con los murales de Aeroarte. Son 154 cabinas con capacidad para 10 personas, pero por el COVID-19 el aforo permitido es de 5. Ahora veamos un reportaje que ha preparado Jorge Rendón, donde nos da más detalles técnicos de la aerovía. En el 2014 iniciaron los estudios de factibilidad de este proyecto de transportación masiva. Diseño de origen francés, de la empresa Poma, famosa en el mundo por la fabricación de sistemas teleféricos, que se unió al consorcio Aerosuspendido Guayaquil para emprender la construcción en julio del 2018, compuesto de 5 estaciones: Parque Centenario, en la avenida Quito y 9 de octubre, Julián Coronel, estación técnica en la subida del Cerro del Carmen, 4 Mosqueteros en Loja y Malecón, finalmente la estación Durán. Todo esto cubre un recorrido de 4.1 kilómetros, entre 27 torres de acero inoxidable sobre bases o islotes de concreto. Sostienen el monocable por el que irán las cabinas. Todo el sistema que porta el cable y que porta las cabinas y a los usuarios, obviamente, se encuentran pues construidos tomando en cuenta todas las mejores prácticas de la ingeniería que la normativa nacional e internacional dispone a hacer. Diciembre del 2020 finalizó la construcción de una oferta que se suma al sistema de transportación pública de la ciudad. Posee 154 cabinas con capacidad para 10 personas, donde se estima transportar a 40.000 usuarios diariamente. Una mega obra cuyo costo asciende a 134 millones de dólares. Los costos totales durante los 28 años de operación los tiene el consorcio. La ciudad no va a invertir nada. La ciudad tiene la capacidad de vigilar, de fiscalizar, de administrar una correcta prestación del servicio. En menos tiempo, la persona que antes trabajaba aquí en Guayaquil, venía de Durán, tenía que coger aproximadamente entre 2 y 3 vehículos. Y el tiempo llegaba a veces hasta hacer 1 hora en transportación entre salir de su casa y llegar a su trabajo. Ahora, aquí, 17 minutos o 20 minutos ya está en la ciudad de Guayaquil. La seguridad prima en toda la operación de la movilidad aerosuspendida desde la sala de mando con tecnología de punta. Tenemos casi 300 cámaras entre las cámaras de las cabinas y las cámaras de las estaciones. Entonces el usuario siempre va a estar vigilado, monitoreado por la operación del sistema. Guayaquil se convierte en pionero en el Ecuador con este sistema de transportación masiva. Lo primero que usted se va a preguntar, ¿viajar en estas cabinas es seguro? Los datos técnicos internacionales revelan que hay 0 accidentes. En el momento que llegue a fallar un teleférico, poniendo en riesgo la vida de las personas, se acaba el tema del transporte por teleférico y ya tiene casi 100 años el sistema. Esto posiciona a Guayaquil en el panorama de Latinoamérica y mundial. De hecho, este recorrido es el recorrido más largo en el mundo sobre un río, hablando de transportación por cable. Muchos adelantaron la experiencia de la aerovía. ¿Te gustó? Sí. ¿No te dio miedo? No. ¿Y te volverías a subir? Sí. ¿Cuántas veces? 5. Una experiencia linda y creo que algo muy positivo para Guayaquil en el tema turístico también. Una vista linda de Guayaquil. Es un adelanto muy grande y lo único que pedirle a todo el mundo que lo cuide, que lo mantenga. Este modelo podría ser replicado en otras zonas de Guayaquil.
ya vamos para Mapasingue. Van para Mapasingue con este mismo cableado. Con este, exactamente igual. Una ruta tentativa que iría desde Mapasingue a Urdesa y llegaría también al centro de la ciudad. Es algo que los estudios lo podrán definir. Transporte futurista que permitirá el descongestionamiento vehicular en los puentes de la Unidad Nacional, no contamina el ambiente y además atrae el turismo. Jorge Rendón, TC Televisión. Y quienes deseen movilizarse de Guayaquil a Durán o viceversa, pueden hacerlo en la aerovía desde las 5 de la mañana hasta las 23 horas. El costo del pasaje es de 70 centavos. Fantástico, muchísimas gracias por esos informes. Una importantísima obra para los guayaquileños, amigos televidentes. Lo aplaudimos. Esto aporta a la movilidad y al desarrollo del puerto principal. Amigos, pongan atención, pues el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, se refirió a la nueva variante del coronavirus detectada en Reino Unido y otros países. Veamos. No se trata de una nueva cepa, es el mismo coronavirus que, como ustedes conocen bien, muta. Este es algo que es corriente, es natural, se espera que haya estas mutaciones, estas variantes dentro del mismo coronavirus. Esto es lo que fue detectado en el Reino Unido, ha sido verificado en otros países y por tanto la resolución que ahora ha firmado el señor presidente tiene que ver con aquellos países en los que hay evidencia de que el mismo virus mutado de la cepa del coronavirus ha estado en los otros países. Existe plena capacidad, inclusive las acciones están muy sostenidas, al igual que en las últimas 2 o 3 semanas. No ha habido variación, no hay demanda de camas en ninguno de los hospitales. Si bien es cierto, esto puede aumentar en las próximas debido más bien a problemas internos antes que externos. La parte internacional sí hay que tener cuidado, pero aquí el problema va a ser todo lo que son las aglomeraciones, las fiestas, las compras navideñas, los festejos, las aglomeraciones por asuntos políticos, etcétera. Y esa es la razón la que nosotros debemos cuidarnos. Pero existe plena capacidad, tanto a nivel de hospitalario como para continuar con lo que hemos hecho bien desde el principio. Y a propósito de estos temas, amigos, vamos con el director del COE Nacional, Juan Zapata, quien nos da a conocer las novedades sobre las últimas medidas del estado de excepción. Veamos. Los salvoconductos los están entregando los GATS. En este caso, Quito, por ejemplo, está emitiendo salvoconductos. No se va a centralizar esa función en el COE Nacional, lo van a seguir dando los municipios. Y vuelvo a insistir, lo que hará es solamente una supervisión y una fiscalización de los mismos, por cuanto las condiciones van a cambiar. En el tema del transporte en carretera, usted sabe que la última resolución del COE Nacional es que no exista esta restricción. Por lo tanto, eso tampoco se ha cambiado, esa resolución sigue en firme, pero le vuelvo a insistir, hay medidas que son preliminares, nosotros seguiremos analizando en estos días, de hecho mañana tenemos nueva reunión del COE Nacional y cualquier situación que tenga que irse ajustando, pues la iremos comunicando con oportunidad. Muy bien claro el panorama en todo caso con lo que indica el director nacional del ECU 911. Mientras tanto, vamos a revisar nuevamente las medidas que está adoptando el Ecuador en el tema de seguridad. Ahí está. Desde las 0 horas del 22 de diciembre se restringe el ingreso de los viajeros que arriben a Ecuador desde Reino Unido, Austria, Sudáfrica y países de la Unión Europea. Prueba rápida de antígenos in situ a cargo del Ministerio de Salud. Aislamiento preventivo obligatorio durante 5 días para no residentes en Ecuador. Los viajeros que no tengan resultados negativos deberán cumplir con el APO durante 10 días a partir del arribo. Declarar el estado de excepción por 30 días en el Ecuador. Toque de queda a partir de hoy, 22 horas a 04 de la madrugada. Por 15 días, igualmente acompañado con la ley seca. Restricción de circulación vehicular a nivel nacional.
Nuevos horarios de 8 a 20 horas y 50% de aforo, esto es en los centros comerciales. Y reducir el aforo al 30% en los restaurantes. Los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero se cierran las playas en el Ecuador. Cierre de bares, discotecas, centros de diversión nocturno. Limitar las reuniones a máximo 10 personas en los hogares. Prohibición de quema de monigotes en espacios públicos en todo el país. Esas son las nuevas medidas que está adoptando el Ecuador justamente por este tema del coronavirus y con esa variante que se ha presentado en el mundo. Así que hay que estar atentos con este tema, por favor. Saskia. Por supuesto que sí, Jorge. Y uno de los lugares donde más se registró este fin de semana el mayor número de aglomeraciones, donde realmente no se respetó el distanciamiento social, fue en el centro de Guayaquil, específicamente en el sector de la Bahía. Precisamente ahí se encuentra Emilio Zamora, quien nos va a contar cuál es el ambiente que se vive a esta hora. Emilio, adelante, te escuchamos. ¿Cómo estás, Saskia, amigos televidentes de todo el Ecuador? Respondiendo a tu pregunta, muchísimo descontrol en los ciudadanos aquí en el corazón de la Bahía. Las imágenes hablan por sí solas. Miren ustedes, por ejemplo, la cantidad impresionante que registra aquí en las calles Ayacucho y Chimborazo, en pleno centro de Guayaquil. Esta es una de las zonas que también, por supuesto, comprende la bahía en el corazón del puerto principal y el ambiente es realmente impresionante. Hay muchísima gente aquí que no respeta el distanciamiento social. Hace muy pocos minutos tuve la oportunidad de contar a las personas que no cargaban mascarillas. Conté 30 personas en al menos 10 minutos antes de hacer el enlace en vivo. Es la situación que se registra aquí. Hay preocupación en algunas personas que, bueno, dicen que están un poco angustiadas por el hecho de que con las nuevas medidas, digamos, el comercio disminuya. Pero por otro lado, también vemos la irresponsabilidad de las personas en donde se ve claramente que aquí lo que ha primado es el interés de poder comprar, de hacer las compras precisamente por estas fechas, ¿no? Como lo es la de Navidad, las de Navidad y fin de año. Recordemos que estamos viviendo estamos viviendo la penúltima semana del 2020 y este es el ambiente que se registra. Aquí, por ejemplo, miren, por ejemplo, mi camarógrafo Alejandro López haciendo las imágenes de personas, mujeres, que no usan las mascarillas. Hace pocos minutos también tuvimos la oportunidad de ver a los metropolitanos que hacen lo imposible para separar a las personas. Es un mar de gente el que transita en la bahía. Recordemos, Ayacucho y Chimborazo ya hemos caminado más de 100 metros y en este momento estamos en la calle Chile. Vamos a coger un poquito para la izquierda, amigos televidentes de todo el Ecuador. Vean ustedes la concurrencia de personas. Aquí, por ejemplo, venden blusas para mujeres, ¿no? Y vean como ustedes como acá el 1,5 metros, los 2 metros de distancia, simple y llanamente no existen. Este es un punto crítico, sobre todo por la posibilidad enorme que existe aquí para poder ser víctima o, mejor dicho, contagiarse del COVID-19. Sin embargo, las personas están aquí trabajando y bueno, ese es el ambiente que podemos registrar hasta el momento. Me dicen desde estudio que vamos por acá, correcto, perfecto. En Quito, Carlos, ¿cómo estás, Carlos? ¿Tienes alguna pregunta al respecto de lo que se vive acá en la bahía? Bueno, realmente estoy muy preocupado por la situación que no solamente ocurre en la bahía de Guayaquil, sino en la capital de la República. Las aglomeraciones son impresionantes y obviamente el contagio del COVID ha ido aumentando en forma dramática en los últimos días. Hay que llamar a la conciencia de la ciudadanía para que use la mascarilla como elemento de defensa personal y defensa también de los demás. Tú has visto, mi querido amigo, allá en la bahía, si la gente está utilizando la mascarilla, están manteniendo el distanciamiento social, no están haciendo absolutamente nada. Te escuchamos.
Bueno, respondiendo a lo que me preguntas ahora mismo, distanciamiento social aquí realmente nulo. Lo otro que sí están respetando y vemos acá es el uso de las mascarillas. Acá, por ejemplo, vamos a mostrarles un poquito para responder la pregunta de Carlos en Quito. Aquí se ve que las personas sí están usando mascarillas, ¿ok? No hay distanciamiento. Acá, por ejemplo, vemos el alcohol. Esto es parte, por supuesto, de la responsabilidad de algunos ciudadanos, pero hay otros que no respetan nada. El problema no es de los informales, el problema es de los metropolitanos que dejan regar todo esto. Porque tanto ellos como nosotros tenemos ganas de trabajar también. ¿Con responsabilidad? Con responsabilidad, pero, o sea, una medida tonta que ahorita nos acaban de comunicar de parte del presidente de la FEDACOMI, diciendo de que a las 5 de la tarde tenemos que cerrar. O sea, es algo absurdo porque no sé si el coronavirus a las 5 de la tarde también se va y recién... Sin embargo, aquí hay mucha gente igual, ¿no? Hay que estar atentos en ese sentido también. Medidas irrelevantes y lógicas. No, o sea, no sé qué tiene en la cabeza Cintia Viteri. ¿Me recuerda su nombre? Henry Lino. Henry Lino. Henry, muchas gracias. Bueno, ese es el ambiente, Carlos, la respuesta, ¿no? Personas que están usando mascarillas, hay otras que no lo están haciendo, hay otros que están usando las medidas de protección, como el gel, también el alcohol. Sin embargo, acá el distanciamiento no se cumple y ese es el gran problema. Retornamos a estudios con más noticias. Buenas tardes. No, definitivamente el problema es bien serio, es bien grave, porque lo que está ocurriendo puede traer consecuencias fatales después de pocos días. Estamos cerca de las festividades de Navidad y Año Nuevo y la gente no toma conciencia de la incidencia del virus. Está provocando muertes en el mundo y más aún con el aparecimiento de esta nueva cepa en el Reino Unido que tiene un alto nivel de contagio. Pedimos encarecidamente a la ciudadanía para que por favor se cuiden. Por favor, no hagan reuniones sociales. Se ha dicho que solamente hasta 10 personas es factible. Por favor, utilicen la mascarilla, que es básico, es algo elemental y puede salvar su vida y la de su familia. En este momento, amigos, nos vamos a enlazar con el ECU 911. Allí se encuentra nuestro compañero Juan Pablo Ruiz para que nos dé detalles adicionales sobre las medidas de excepción. Y tenemos también una entrevista con la intendenta de policía. Adelante, por favor. Carlos, retomamos el contacto aquí en directo, son las 13:41 desde los exteriores del ECU 911. A horas de que inicien ya los controles tras el anuncio realizado por las autoridades a nivel nacional, principalmente por el jefe de Estado, el señor Lenín Moreno, nos acompaña la intendenta de Pichincha, Daniela Valareso, para aclararnos algunas situaciones sobre cómo serán los controles. Estamos ahora, señora intendenta, buenas tardes. ¿Cómo serán los controles esta noche? Bueno, en base a esta resolución, el estado de excepción inicia el día de hoy. Debemos esperar a que haya el decreto ejecutivo, pero la resolución del COE recoge algunos de estos derechos que se restringen. En el caso de la provincia de Pichincha, en el caso de Quito, hay algunas restricciones. Un toque de queda que durará 15 días. Será desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana y en ese sentido nosotros haremos controles en estos establecimientos que no pueden funcionar, bares, discotecas y centros de diversión nocturna. Y hay que también recordarle a la ciudadanía que el COE cantonal, liderado por la Secretaria de Salud del Distrito Metropolitano de Quito, también ha trabajado para que los aforos de los centros comerciales sean reducidos del 50% al 30%. Esa resolución también se aprobará el día de hoy. Nosotros, en lo que corresponde, haremos los controles desde el día de hoy, desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche, para que se verifique que no haya venta de bebidas alcohólicas y tampoco que se excedan los horarios de funcionamiento. ¿Qué pasará con aquellos ciudadanos que no respeten estas disposiciones, intendenta, que salgan a libar en este horario pese a que está restringido? ¿Cuáles serán las sanciones para ellos? Ahora que hay un estado de excepción, se puede aplicar lo que prescribe el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal. Una orden legítima de autoridad competente como un decreto de estado de excepción del presidente de la República permite la detención de los ciudadanos y obviamente la prisión de los mismos. Pero para los establecimientos la sanción es la clausura y obviamente una sanción pecuniaria que tienen cuando incumplen y abren las puertas que no deben abrir. Finalmente, intendenta, ¿cuál es la situación respecto a diferenciar qué es el estado de excepción con el toque de queda? El uno de 30 días, el otro de 30. ¿Cuál se aplica a 30 días? ¿Cuál se aplica a 15 días? ¿Cuáles son las diferencias? El toque de queda que se establece a través del estado de excepción es porque se restringen algunos derechos. Justamente
estos derechos que son restringidos van a aplicarse a nivel nacional. Lo que usted menciona sobre la restricción vehicular, por ejemplo, será también de aplicación nacional con las connotaciones que cada uno de los municipios o gobiernos autónomos descentralizados aplique en su jurisdicción. Hay que estar pendientes justamente de esta noticia porque en Quito se tiene entendido que serán con las mismas calificaciones que hemos tenido. Lunes, miércoles y viernes algunos vehículos, martes, jueves y sábado podrán transitar otros y hay una disposición expresa para los 2 domingos que vienen. 13:43. Estamos en directo. Una consulta desde estudios, intendenta. Precisamente, muchísimas gracias. Queremos preguntar a la intendenta de Pichincha cuáles serán las sanciones para las personas que no cumplan justamente una de las medidas que acaba de anunciar el presidente de la República sobre las reuniones familiares que no pueden exceder a 10 personas. Faltan pocas horas para celebrar la Nochebuena y va a ser muy difícil precisamente cumplir esta medida. ¿Cuáles serán las sanciones? ¿Cómo piensan ustedes ir, el control? ¿Cómo será en ese caso? Sí, igual le agradezco la pregunta a la ciudadanía. Nosotros estamos haciendo los trabajos de control. Cuando hay un estado de excepción es un poco más sencillo para nosotros ejecutar estas normativas. Siempre hay que recordarle a la ciudadanía que en el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos no podemos ingresar a una vivienda privada sin una orden de allanamiento o cuando se tiene la presunción de que se está cometiendo un delito. Sin embargo, en establecimientos como hoteles, restaurantes y demás centros de eventos que están funcionando y tienen eventos con más de 10 personas, nosotros podemos generar las sanciones que corresponden administrativas, que son las clausuras o cualquier imposición de medida cautelar que está previsto en el Código Orgánico Administrativo. Lo mejor es que los ciudadanos respeten estas normativas y por prevención y cuidado para el COVID no realicen reuniones de más de 10 personas. Si se realizan en espacios que son sujetos a nuestro control en todas las intendencias a nivel nacional, el ministro de Gobierno ha sido enfático en mencionar que tenemos que hacer estos controles de acuerdo a nuestras competencias. Aclaraciones importantes realizadas por la intendenta de Pichincha, Daniela Valarezo. Reiterarles entonces, en pocas horas empezarán ya los controles de este toque de queda anunciado por las autoridades. Son las 13:45 y a este momento el presidente de la República está reunido con todo su gabinete, con representantes de diferentes municipalidades a nivel nacional. Los detalles de esta resolución serán publicados ya en las próximas horas. Sin embargo, al momento continúan reunidos a puerta cerrada de forma virtual algunas autoridades también para determinar el alcance de estos anuncios realizados hace pocas horas por las autoridades. Retornamos a estudios a Guayaquil con Saskia Bermeo. Saskia, usted continúa. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Amigos televidentes, hacemos una pausa en torno al tema del coronavirus y las medidas adoptadas hoy aquí en el país para darle paso de inmediato a nuestra compañera Karen Aro, quien nos actualiza la información desde el CNE sobre qué podría suceder en el proceso electoral. Karen, te escuchamos. 13:46. Saskia, buenas tardes. Así es, faltan 10 días nada más para que inicie la época de campaña electoral y el país todavía no conoce cuáles serán los candidatos a la presidencia y mucho menos cuáles son sus propuestas o sus planes de gobierno. La crisis se ha incrementado en el proceso electoral debido a la disputa que hay entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso. Lo último que ha sucedido este fin de semana es que el Consejo Nacional Electoral ha presentado un pedido de recusación a uno de los jueces del Tribunal Contencioso para que no conozca la causa tras la denuncia de Justicia Social, quienes piden su destitución. Todos los detalles de lo que acontece en lo electoral en el siguiente reportaje. El país aún no tiene un listado definitivo de candidatos a la presidencia, pero tampoco tiene certeza de lo que pasará con quienes están a cargo del proceso electoral. Hay 2 denuncias en el Tribunal Contencioso Electoral que piden la destitución de los vocales del CNE, pero también hay 2 denuncias en lo penal que están en manos de la Fiscalía. El conflicto se agravó este fin de semana. El Consejo Nacional Electoral presentó un pedido de recusación en contra del juez que podría tramitar su destitución. No ha sucedido nunca en el pasado. Es la primera vez que se tiene este tipo de circunstancia y además del conflicto, a lo que usted decía, entre las autoridades del Consejo Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Esto obviamente pone en incertidumbre la elección. En un comunicado, el organismo electoral explicó las razones. El argumento para solicitar el reemplazo del juez Torres se sustenta en las declaraciones que ha realizado en distintos medios de comunicación y en la necesidad de contar con un proceso imparcial y transparente.
Además de este recurso, busca garantizar la neutralidad de las acciones del juzgador. A esto se suma la decisión del tribunal de enviar a la Fiscalía todo el expediente del Movimiento Justicia Social y la posible candidatura de Álvaro Noboa, en la que argumentan que el Consejo incumplió su sentencia, que en lo electoral configura desacato. Esto quiere decir que si eventualmente son destituidos o dejan de ostentar estos cargos, las investigaciones penales en contra de estas personas podrían avanzar y podrían llegar a una formulación de cargos, obviamente de existir elementos. Lo cierto es que el proceso está detenido mientras que se resuelven estas causas. Cuando faltan solo 10 días para que la campaña electoral arranque, los ciudadanos no conocen quiénes son los candidatos y mucho menos cuáles son sus propuestas. Karen Aro, Voz y Voto 2021. 13:49. Ya para finalizar, nada más contarles que todavía se desconoce cuándo el Pleno del Consejo Nacional Electoral podría reunirse, debido a que aún no hay un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional sobre lo que podría suceder con la candidatura de Álvaro Noboa. Este es mi informe hasta el momento. Continúan con más información. Ahora nos contactamos de inmediato con Mauricio Llora, quien se encuentra en el centro de Guayaquil, en el sector de la Bahía. Mauricio, seguimos viendo aglomeración, ¿verdad? No se respeta el distanciamiento social aún. Nada, ñaña linda, un completo desorden de parte de la gente, cualquier cantidad de pueblo que se atropella uno encima del otro aquí. Pero atención, información de último momento, repito, atención, información de último momento. A las 5 de la tarde estarían cerrando los locales en la Bahía y aquí en el centro de Guayaquil. Repetimos, a las 5 de la tarde, 5 de la tarde se estarían cerrando los negocios aquí en la Bahía por disposición del municipio de Guayaquil, que acaba de mantener una reunión con líderes y dirigentes de los comerciantes de las bahías en el centro del puerto principal. En vista de las decisiones del COE Nacional a través del presidente de la República con nuevas disposiciones por el tema del COVID, el municipio de Guayaquil ha resuelto que hoy se cierran, empiezan a cerrar los negocios de la Bahía a las 5 de la tarde y a partir de mañana el nuevo horario sería de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Repetimos, a las 5 de la tarde los negocios en la Bahía se van a cerrar a las 5 de la tarde para evitar tanta aglomeración, tanto amontonamiento, tanto relajillo, tanto caos de la gente que se agolpa por hacer algún tipo de compra navideña. Este sería entonces el reporte desde aquí del centro de Guayaquil, Ayacucho, Ñaño Lindo, entre Chile y Chimborazo. Oye, no se puede ni respirar. Aparte de la mascarilla que ya te impide hacerlo de manera normal, aquí se siente un fogonazo, óigame, de esos terroríficos por la cantidad de gente. Ves atrás del camarógrafo, se viene un montón de gente, mire, atrás de mi querido Pumita, vea, cualquier cantidad de gente. Pasen, sigan nomás. Así es, señoras y señores, informaciones también en desarrollo, ya que el municipio estaría informando en breve también qué otras disposiciones tomaría respecto al control de aglomeraciones en la urbe. Adelante, estudios. Dale, José, dale. Muy bien, amigos, hasta aquí lo más destacado de las últimas horas. Recuerden esta noche novedades sobre el estado de excepción y el toque de queda se inicia a las 10 de la noche. Así es, amigos televidentes, impresionante el informe de Mauricio Llora. Por favor, responsabilidad con la vida propia y la vida de los demás. Regalemos vida en esta Navidad.